Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que se nos ocurre referente a nuestro querido mundillo. Aquí todos los temas son bienvenidos. Nos acompaña el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Tito. Hola, soy Peri. Así como su amigo Paco. Bueno, pues el tema del día de hoy, nombres y títulos de superhéroes. Sin más ni más, comenzamos. Nombres y títulos de superhéroes es el tema de hoy en Comics Men, el podcast del multiverso. Y bueno, elegimos este tema en particular porque los nombres de los héroes y villanos de los cómics son una parte primordial del género. Obviamente, como muchos de los productos que consumimos día a día, pues los nombres de los superhéroes son su marca y muchas veces hacen la diferencia entre la popularidad de un personaje y pues su completa y total oscuridad. De hecho, la selección casi nunca se habla de manera detallada con respecto a qué elementos se pueden escoger para que determines el nombre de un superhéroe, y aquí vamos a tratar de tocar todos estos puntos. No sé ustedes qué opinan al respecto. Pues es algo bastante interesante porque, nosotros siempre pensamos, ¿no? Nosotros ya conocemos nombres de superhéroes, o sea, nosotros nos los dan prácticamente, ¿no? Pero pues, ¿cómo es que surgen estos nombres, ¿no? Y cómo es que ese nombre se nos queda completamente guardado, y pensemos exactamente no solamente en el físico del personaje, sino todo lo que lo caracteriza perfectamente, ¿no? Ya sea una cuestión heroica o ¿por qué no? Una cuestión tiránica. Sí, también. No, claro, y aparte, si nos remontamos de hace tiempo a los héroes que leíamos, los héroes mitológicos, pues han tenido gran impacto hasta la fecha, en la actualidad. Nombres que todavía se siguen utilizando en personajes de cómics, como son Hércules. O Thor. O Thor, ¿no? Claro. Odín, Jason, Odiseo, o sea, son nombres que se quedan en el colectivo y crean un gran impacto y los nombres tienen poder. Los nombres tienen poder. Un nombre es muy importante como parte de la mitología del superhéroe, ¿no? Y es algo que creo en este momento vamos a poder mencionar a detalle. Sí, es como cuando hablamos de marcas de productos, ¿no? Si tú mencionas Coca-Cola, enseguidita ya sabes a qué te estás refiriendo, ¿no? O cualquier otro nombre que tenga que ver con algún otro producto o con algún otro servicio, enseguidita está posicionado en ti. De la misma manera pasa con los personajes de cómics, claro. Los personajes en general de todo lo que es literatura, o cine, y pues bueno, por supuesto lo que nos atañe a nosotros, que son los cómics, ¿no? El nombre del personaje te defina perfectamente quién es. Claro. Vamos a platicar ahorita acerca de algunas reglas y algunas características importantes y clasificaciones también que tienen que llevar muchos de los nombres. Y pues bueno, utilizaremos un poco de esta dichosa experiencia lectora que tenemos en todo nuestro querido mundillo. Pero vamos a comenzar por los antecedentes, como es usual. ¿Cuál fue el primer nombre de superhéroe? Bueno, pues eso es muy sencillo. El primer superhéroe, obviamente, vamos a tomar en consideración a Superman. Sin embargo, y hasta ese momento, antes de que llegara Superman en 1938, los aventureros de los pulps, que son que hemos platicado de estas publicaciones en anteriores episodios, los pulps manejaban aventuras de gente bastante heroica, y la enorme mayoría de estos aventureros usaba sus nombres reales. Tal es el caso de Conan, que bien platicamos en el episodio anterior al respecto, Flash Gordon, Tarzán, Mandrake el mago, todos ellos utilizaban sus nombres reales. Otros utilizaban nombres que amedrentaban. Ejemplos que se me ocurren, The Phantom, el famoso fantasma que camina, claro. The Shadow también, que era muy popular en aquel entonces, o nombres de animales como el zorro. ¿Quién no conoce al zorro? Había otro, The Spider. Fíjense que de Spider es de donde viene aquella
frase que a lo mejor muchos de nuestros escuchas más jóvenes quizás no han oído nunca, pero decía, este es un caso para la araña. Ajá, es verdad. Entonces de ahí viene, era un aventurero, un investigador. The Green Hornet, el avispón verde también. Que aquí tuvo mucha popularidad también. Exactamente. Y pues bueno, otros aventureros más optaban por usar sus nombres con títulos. ¿Y a qué nos referimos con un nombre con título? Bueno, pues toda aquella profesión o, valga la redundancia, título que se utiliza antes de un nombre. Uno de los personajes más populares en la época de los pulps fue el legendario Doc Savage, el hombre de bronce. Y ese es un ejemplo. Hay otros como el Captain Future, también otro superhéroe de aquellos tiempos, otro aventurero más bien, perdón. Aunque fue Superman quien popularizó el uso del sufijo man. Y pues estamos hablando obviamente de los superhéroes. Para esto es correcto afirmar que los héroes de los pulp tuvieron mucho que ver para la posterior evolución y desarrollo de los nombres y pues también de los títulos de superhéroes, ¿no? Fueron un factor, pero hubo muchos otros. Así es. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir sobre esto, no? Más que pues bueno, hoy día es bastante popular que, bueno, cuando menos en ese crecimiento de la época del cómic y de los superhéroes que empezaron a usar ese mismo sufijo, ¿no? Claro, pero ahorita creo que lo vamos a mencionar más adelante. Ya yo creo que llegó un punto en donde el sufijo man ya llegó a ser un poquito sobreexplotado. Ahora todos los superhéroes que a partir de Superman, algunos tuvieron éxito, como conocerán ustedes uno que se llama Batman. Es jugador de béisbol, ¿verdad? El hombre del bate. Exactamente. Pero ya empezó un boom de superhéroes que empezaron a todos tener el fijo man. Había man de todo. Había hay unas ideas. Por ejemplo, Bullet Man, que fue de la serie de cómics. Si tú quieres que era un superhéroe, ya simplemente con el hecho de ponerle man al final, ya era un superhéroe reconocido. Podrías llamar Silla Man o Almohada Man y era un superhéroe. Bueno, tú te acuerdas de Ultraman, ¿no? Bueno, pero Ultraman es... Claro. Sí, pues digo, al final tú sabías que iba a ser un programa heroico. Claro. Porque tenían su fijo man. Sí, claro. Para los tiempos que Ultraman fue creado en Japón, pues ya estaba muy posicionado ese cliché del man. Sí. De hecho, ahorita vamos a platicar de eso. ¿Por qué el sufijo man? ¿Por qué, por qué lo escogieron? Bueno, el por qué lo escogieron, tenemos bastantes teorías, mucha información al respecto. Pero básicamente el nombre de Superman fue creado no pensando en generar una tendencia, que fue lo que al final hizo, es lo que estamos platicando. Creó un cliché, creó una, pues bueno, sí, digámosle, una tendencia. Básicamente fue creado porque Siegel y Shuster, los creadores de Superman, requerían un nombre que se impusiera y sobresaliera del resto de los ya existentes, que los mencionamos hace un tiempo, muchos aventureros de los pulps. Algo con lo cual él pudiera competir. Y el superhombre pues fue una excelente opción. Esta palabra tiene sus orígenes, o al menos sus orígenes más prominentes, vienen de este famoso escritor y filósofo Nietzsche. Él tenía la teoría del llamado Übermensch, que pues básicamente es eso, el hombre superior o el superhombre. El Übermensch, ¿qué es? Bueno, pues es una persona, cualquier individuo, cuya moralidad no se basa en lo impuesto por una religión, porque le tiraban mucho a lo que es el catolicismo, el cristianismo, todas estas, toda la religión ya muy dogmática, ya establecida, en la cual pues tú haces cosas buenas y actos de moralidad porque te indican que tú tienes que hacer esos actos de moralidad, no porque te nazcan. Básicamente quizás es algo muy simplificado lo que estoy explicando, pero el Übermensch necesita sacar de sí mismo principios de moralidad y guiarse por su propia brújula y código. Muchos, obviamente, aventureros, héroes, independentistas y personas muy importantes tomaron este tipo de arquetipos, y si nos ponemos a pensar, muchos de los héroes en la historia lo tenían. Ellos hacían lo que ellos sentían que era correcto. Obvio, también otros estaban influenciados por su misma religión, pero yo creo que el concepto del Übermensch que nos daba
Nietzsche encaja muy bien en cualquier aventurero. Y es más, si te pones a pensar, como tú lo mencionaste hace un momento, muchos de los superhéroes no se rigen sobre un código, o ya sea político o religioso. Ellos simplemente, su función es hacer un bien común, sin importar cuál sea la raza o la ideología política. Entonces eso es lo que los hace ser, en cierta manera, superhombres. ¿Por qué? Porque se van enfocando simplemente en el bien. En hacer lo correcto. En hacer lo correcto y... O lo que consideran correcto. Exactamente, más que nada, pero ¿no? lo que consideran correcto pues, está dentro de los parámetros de una moralidad. Pues, es lo que más podemos llegar. Miren, fíjense, yo tengo una moralidad general. Exactamente, ¿no? pero fíjense, general. aquí hay una cuestión que tal vez no debería mencionarla, pero yo creo que es muy importante. Actualmente aquí en la sociedad mexicana, muchas veces estamos tan acostumbrados desde chicos a que nos incluyan las moralidad religiosa, que muchas veces muchos lo hacen por temor a un castigo después de la muerte. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Entonces aquí te pones a cuestionar, ¿lo haces por temor a o lo haces porque quieres? Uh-huh. ¿Eres bueno porque te nace ser bueno? ¿O le enseñas a la gente que eres bueno porque tienes miedo de ser castigado después de morir? Y es algo que aquí es algo que Nietzsche en su momento trató de explicar. O sea, ¿sabes qué? Tu potencial está limitado simplemente porque te haces algo impuesto. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, este concepto de Uberschman es algo muy interesante y es algo que actualmente en la mitología del superhéroe, y es más, recalco, en la mitología antigua, Hércules, por ejemplo. Uh-huh. Hércules era un héroe totalmente imperfecto completamente. Uh-huh. Era un mujeriego, era lo que ustedes quieran, pero él tenía un código moral que muchas veces, como el de Conan, por ejemplo, para que me entiendan. Uh-huh. Él hacía algo, pero no era porque verdaderamente él quería hacerlo. No, nadie se lo imponía. Entonces es un concepto que me gustaría que muchas personas que nos estén escuchando se enfocaran un poco más en revisarlo, ¿no? Fíjate que también el Uberschman fue producto de todas las teorías humanistas que te dicen que el ser humano tiene que ser el centro de su propia moralidad, tiene que ser su propia guía y le debemos todo a lo que somos como personas y como humanos. Y teníamos que seguir o estar encaminados en el uso de la razón y en el uso de todo lo que es bueno y correcto. Y siento mucho que, esto ya es una opinión personal, yo creo que como Siegel y Shuster, pues eran personas que no pertenecían a la religión base de lo que en aquel momento era Estados Unidos, pues quizás no estaban muy de acuerdo con todos los principios morales, o simplemente dijeron, no, pues no voy a agarrar esos, tengo esta otra opción que es el humanismo, la teoría de Nietzsche, y bueno, pues supongo que parte habrán querido irse por ese camino. Ahora, si aunamos a todo eso, que en el idioma inglés muchas de las palabras para describir un cargo o profesión terminaban con el sufijo man, pues también debió influir mucho en la decisión del nombre, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a escoger ese. Ejemplos, pues, sobraban antes, ¿no? Policeman, fireman, strongman, lawman, en un mucho menor grado cowboy también. Esto ya no es tanto porque a partir de la segunda mitad del siglo XX, con todo esto de la revolución femenina, pues bueno, ya no es tan exclusivo del hombre todas estas profesiones. Sí, claro, ¿no? Inclusive ya cambian el man por woman. Sí, exacto. ¿No? Es más, el término doctor se aplicaba para las pocas mujeres que estudiaban medicina. Por ejemplo, no había el título de doctora. Ajá. Era doctor. Doctor para femenino y masculino. Y a partir de ese cambio que está diciendo Paco, ya se creó el título de doctora. Bueno, obviamente eso aquí. Claro, pero allá en Estados Unidos doctor es neutral. Entonces, claro, enfocándome aquí. Pero sí, en efecto. Y bueno, pues hoy en día ya no se utiliza tanto eso de policeman y todo lo que estamos diciendo. Pero en aquel entonces sí, recordemos que como hemos dicho antes, muchos de los superhéroes
pues son producto de su tiempo, ¿no? Y en aquel tiempo, pues sí era algo muy, muy común que exclusivamente hombres fueran policías, exclusivamente hombres fueran agentes de la ley o bomberos. Y bueno, pues de ahí viene. Sin embargo, yo creo que en el momento en el que todos los autores o todo el medio de los cómics se dio cuenta del éxito tan grande que fue Superman, pues consecuentemente intentaron copiarlo, como ya bien sabemos. Y el paso lógico, pues era ponerles a los nuevos personajes nombres que fueran similares al del original, ya que ese éxito, pues de algún modo estaba probado. Entre comillas, fue como que su estudio de mercado gratuito. Ajá, sí, básicamente. Para ver si la gente estaba aceptando un nombre que terminara en man. Y bueno, pues sin quererlo se popularizó y obviamente comenzamos por el hombre del bate, como dice Peri. Bueno, Batman obviamente fue ¿El jugador de béisbol? El primero, exactamente, el jugador de béisbol. Y bueno, pues ya de ahí le dieron paso a un sinnúmero, ¿no? Aquaman, Bulletman, Wonderman, Starman, Hawkman, Catman. Todos estos enfocándonos en la Golden Age, todo lo que fue la época de oro. Porque, aunque hoy en día tenemos un Wonderman de Marvel, bueno, antes había otro Wonderman que era totalmente diferente y era de otra editorial y otro rollo muy distinto. Pero empezaron a salir muchos que tenían el sufijo man. Y fíjate, como tú dijiste, en aquel momento las profesiones de mayor riesgo, que eran el doctor, eran el policía, el bombero, pues todos la mayoría eran hombres. Sí. Y eso se ve reflejado mucho dentro del mundo del cómic, ¿no? Si se dan cuenta, es Batman, Aquaman, Bulletman, Wonderman, todos esos nombres que acabamos de mencionar eran hombres. Y todo cambió con la introducción de Wonder Woman. Claro. Y a partir de ella también se empezó a tener una apertura en los nombres de personajes femeninos en la industria del cómic. Fíjate que yo siento, o sea, el nombre de Wonder Woman es un nombre muy, muy poderoso, es muy icónico hoy en día. Inclusive su misma pronunciación es graciosa, pero no graciosa en el sentido ridículo, sino graciosa en el sentido de que hasta te da gusto muchas veces, ¿no? Wonder Woman. Es algo padre decirlo. Es la fortaleza que tiene un nombre, ¿no? Esa forma tan fluida en que lo dices, como mencionas, ¿no? Te permite tener el valor que representa el concepto completo de lo que es una Wonder Woman, ¿no? Claro. Y se parece hasta, o sea, como decimos, ¿no? Se parece la pronunciación. Básicamente, el concepto de utilizar el sufijo man o el sufijo woman para el nombre de un superhéroe te expresa lo que es ese individuo, lo que es ese hombre, o en el caso de la mujer, pues lo que es esa mujer, lo que representa. Y pues curiosamente logró darle una identidad y un cliché a todo el género de superhéroes. No, y tienes razón. A partir de eso, de lo que estoy comentando en Wonder Woman, ya empezaron a todas las compañías empezaron a sacar las contrapartes femeninas de todos los héroes. Ah, bueno, sí, también en algún momento más adelante salió Batwoman, Bullet Woman. Salió Batgirl, obviamente, y muchos otros que fueron poco a poco. Catwoman, que es prácticamente de los más populares ahorita. Sí, Catwoman, Wonder Woman, exactamente. Y bueno, pues eso es referente a el uso del sufijo man o woman. ¿Y qué les parece si ahorita brincamos a el siguiente punto? Que este punto también es súper importante y es bien relacionado con los nombres y títulos de superhéroes. Las identidades secretas. El hecho de que no sabes quién es el justiciero o el benefactor que te está apoyando. Simple y sencillamente lo hace porque quiere, sin esperar, como dijimos hace un momento, que lo reconozcan fácilmente. Y bueno, también te evitas problemas, ¿no? Te evitas represalias y ese tipo de cuestiones. Pero ellos rechazan o renuncian a, digámosle, el crédito que les pudieran dar a su persona real. Y más bien le dan el crédito al símbolo. Al símbolo que representan. Y no quiero decir que las identidades secretas, o sea, que el concepto de identidad secreta surgió en los cómics, para nada, porque desde antes muchos otros aventureros ya manejaban esto. Uno de los casos más famosos son dos, el Zorro y The Lone Ranger, el llanero solitario. Diego de la Vega, Diego de la Vega. El Zorro. Diego de la Vega, sí. El Zorro. Pero lo que sí es que este factor del aventurero con identidad secreta se popularizó gracias al género de superhéroes en los cómics. Justiciero anónimo, como decimos, que
que usualmente te apoya sin esperar un reconocimiento. Y fíjense que, no sé ustedes qué opinen de esto, pero usualmente yo lo que sé por diferentes entrevistas y haber platicado con algunos creadores durante todo este tiempo que llevo metido con este medio, es que usualmente cuando un personaje es creado, primero se piensa en el nombre del superhéroe, primero se piensa en el alter ego. Por ejemplo, no sé, ¿no? Se me ocurre lo que vi en ciertas entrevistas con Stan Lee, ¿no? Spider-Man, ese nombre es el que voy a usar. Y ya después se piensa en la identidad secreta o el nombre civil, si es que le vas a dar uno. Casos ha habido muchísimos. Pero realmente no hay reglas para la elección de estos nombres, aunque aquí vamos a comentar algunas. Yo creo que pueden ir desde razones personales, ponerle así porque algún amigo, conocido o familiar así se llama. Sí, por ejemplo, Al Simmons, ¿no? Al Simmons, que era muy amigo, o es muy amigo de Todd McFarlane, y así fue que llamó a el alter ego, bueno, no el alter ego, sino la identidad secreta de Spawn, ¿no? Así es, Spawn, ese personaje que dicen ahorita que viene una película y todo el mundo le tiene miedo porque dicen que McFarlane le está dirigiendo la película y pues nunca ha sido director. De hecho, creo que ya esa parte ya creo que desistió y va a contratar un director. Vaya, la verdad desconozco quién es el director, pero pues bueno, ya cuando menos ya esa parte ya la pensó mejor. Digo, no como aquella ocasión que a Frank Miller se le ocurrió ser director y pues sabemos que no le fue muy bien. Que la verdad, fíjate que no me animé a ver la película. Yo sí la vi. ¿Sí? Yo sí la vi y es demasiado... ¿qué te puedo decir? Vaya, digamos que lo que ves en pantalla se vería excelente en una página de cómic, pero en pantalla raya en lo hasta cierto punto ridículo. Ok. Y es muy cansada de ver. ¿Sí? Caray, pues fíjate que me me interesa. Pero, bueno, para mira, investigación, ¿no? Como algo general, vale la pena que la veas porque sí, pues tiene cosas curiosas, ¿no? Y pues no tiene mal casting, ¿no? Pero en general no. El contexto general de la película, pues tú sabes que es demasiado cómic para hacer una película. Ok. Fíjense, regresando al tema de las identidades secretas, hay un libro, hay un autor, Michael Ende, que habla con respecto a todo lo que conlleva las identidades secretas, y habla un poco de lo de Superman y Clark Kent, y eso me llegó a tener una idea muy interesante. Muchas veces es necesario que un superhéroe tenga una identidad secreta, aunque él no la requiera, pero los que requerimos una identidad secreta somos los lectores. ¿Saben por qué? A ver. Porque muchas veces podemos pensar que una persona común que está frente de nosotros puede ser creador de grandes proezas. Es una persona común y corriente. ¿Me explico? Es más, leyendo Superman, muchas veces un día le preguntaron, ¿saben en cuál tema? ¿Leyeron los tomos de Alex Ross? Ajá. Donde hablaba Peace on Earth. hablaba justicia, cada historia de un superhéroe. Sí, por eso es Peace on Earth. Superman. Superman, exactamente, que él habla con Wonder Woman. Y Wonder Woman le dice, oye, pero ¿por qué no eres Superman todo el tiempo, no? Y le dice, es que no puedo, me volvería loco si yo fuera Superman todo el tiempo, ¿no? Y aparte, la identidad secreta sirve mucho porque es la parte humana del superhombre. Es la parte humana y es muchas veces en la cual nos identificamos mucho. Por ejemplo, muchas veces nos identificamos más con Peter Parker que con Spider-Man. Sí, de hecho, así es. Muchas veces nos identificamos más con Clark Kent que con Superman. Con Sí, Superman. con Superman, claro. Entonces, es algo muy interesante porque podemos ver al hombre común haciendo grandes proezas, ¿no? Y es algo que nosotros como lectores necesitamos. Necesitamos conectarnos con el personaje, pero no podemos conectarnos con la parte super. Todo tan abiertamente. Tenemos que conectarnos con la parte humana. Y la humanidad es la identidad secreta. Fíjate que eso que mencionas es muy cierto. Y otra de las... Esto me lleva precisamente a comentar que otra de las razones por las cuales se eligen ciertos nombres para las identidades secretas son de admiración.
admiración por quien, bueno, el autor a lo mejor tiene figuras públicas, actores o actrices de en aquel entonces, como es el caso de los mismos nombres de Clark Kent y Bruce Wayne, que ambos, bueno, vienen de, por ejemplo, sobre todo el de Superman, viene de dos actores de aquellas épocas, Clark Gable y Ken Taylor, ambos eran actores de cine, y cambia un poco con Batman, porque el nombre de Bruce viene de Robert de Bruce, aquel rey escocés, que muchos recordarán por la película de Mel Gibson, de Braveheart, que sale ahí ese personaje. Y la parte de Wayne fue por un militar americano llamado Anthony Wayne, que también realizó muchas proezas heroicas en cuanto a... Bueno, fue un héroe de guerra. O también pueden ser figuras literarias o bíblicas, no sé, ¿no? De alguna novela que les haya llamado mucho la atención. Sin embargo, ya ha estado muy, muy visto que hay creadores que utilizan sus propios métodos para la creación de identidades secretas. Yo creo que el caso más popular sea el de Stan Lee, quien procuraba que los nombres y apellidos de sus héroes comenzaran con la misma letra, para que fuera más sencillo acordarse a la hora de escribir sus historias. Hay un personaje que no tiene nada que ver con el mundo del cómic, pero que hasta la fecha ha sido de gran impacto para mí, Koji Kabuto. Ajá. Que también puede ser un ejemplo de cómo un nombre corto, con similitudes, puede ser de gran impacto. Por ejemplo, Koji Kabuto para mí es uno de los mejores héroes del anime, del manga, de todo. Y maneja este mismo formato. Sí, definitivamente. Digo, no sabemos si es con la misma idea, ¿no? Pero pero simplemente quedó, ¿no? Que podría ser, ¿eh? No sí, lo veo tan descabellado. Digo, podría ser. Claro, yo estoy de acuerdo también, ¿no? Simplemente lo pongo así como que en un tal vez, ¿no? Es más, no nos vayamos tan lejos. Saint Seiya. Sí. Es que es muy, digámoslo, agradable al oído ese tipo de entonaciones. Sí, es fácil que se te quede grabado. Claro, Astro Boy, lo que tú mencionaste de Ultraman. O sea, todo eso también se nota mucho la influencia americana, claro. Pues ejemplos de lo que hacía Stan Lee sobran. Obviamente no todos sus personajes llevaban esto, y ahí sería muy chocante, ¿no? Inclusive hasta no siempre le funcionaba, ¿no? Porque en algún momento hasta el mismo Bruce Banner le cambió el nombre por David Banner, hasta que ya después tuvieron que hacer oficial que tenía más nombres, ¿no? Bueno, de hecho, hasta donde recuerdo esa historia, primero él empezó como Bob Banner. Okay. Yo recuerdo eso. Primero él fue, porque ese se llama Robert Bruce Banner. Ajá. Primero empezó como Bob Banner, luego ya le empezaron a decir Bruce Banner y ese fue el que se quedó. Pero lo de David Banner fue porque, y esto lo vi en una entrevista que le hicieron a él, donde él mismo dice que le avergüenza eso. Lo que pasa es que David Banner es de lo de la serie de televisión con Lou Ferrigno. Sí. Ahí fue cuando le pusieron David Banner. Y le pusieron David Banner en lugar de Bruce Banner porque según esto el nombre de Bruce sonaba muy gay. Así, textual fue como le dijeron los productores. No, es que mira, mejor vamos a cambiarle el nombre porque como que Bruce suena muy, muy poco masculino, muy gay. Y entonces dice Stan Lee que pues que básicamente no le quedó de otra. Tuvo que acceder, obviamente. Y todo Marvel pues dijo, bueno, pues ahora le sale. Pero dice él que se sentía un poco avergonzado por esa razón tan tonta por la cual quisieron cambiar el nombre. Pero eso sí está por ahí documentado. Okay. Ejemplos... ¿Qué más? Peter Parker, Reed Richards, Stephen Strange, Victor Von Doom, Bruce Banner, como ya mencionamos, Susan Storm, y bueno, muchos otros, ¿no? J. Jonah Jameson, sí, vaya. Scott Summers, Otto Octavius, bueno, los ejemplos sobran. Y a veces sus mismos nombres alter ego seguían esta regla. Digo, tampoco era muy común, porque repito, ya sería muy chocante. Pero Daredevil, Green Goblin, Silver Surfer, Doctor Doom, Fantastic Four, todos ellos seguían esta pequeña pues regla inventada por Stan Lee. Ajá. Que inclusive otros autores más adelante rindieron homenaje a esta pequeña regla, como es el caso de Deadpool, quien se llama Wade Wilson. Sí, claro. Con WW. Y otro personaje que es conocido por lectores, no tanto por quienes no lea cómics, el Sentry. Robert Reynolds también quisieron utilizar esa fórmula al principio porque recordarán que nos querían vender la idea de que fue creado por Stan Lee. Sí, es y verdad. Que se le olvidó. Entonces, bueno, pues fue toda una mentira, ¿no? Fue una mentira
en buena onda, Pues una especie ingeniosa, ¿no? de estrategia de mercadotecnia. Sí, en el momento pues me pareció bastante ingeniosa. También inclusive el nombre de Robert Reynolds y todo el contexto del personaje era muy a la Stan Lee. Sí, Claro. Sí, vaya, ¿no? Sí, era el llamado Superman de Stan Lee, que obviamente no lo creó Stan Lee, ya después Sí. pasó el tiempo y ya te explicaron que no, que todo era pues una treta publicitaria vaya, que quiso hacer. Me parece que el escritor era Paul Jenkins, pero no estoy muy seguro ahorita. Creo que sí era Paul Y Jenkins. creo que a Paul Jenkins inclusive lo metieron en un cómic de Los Vengadores, que era escrito por Bendis, precisamente apoyando todo ese detalle. Dentro de la misma historia, supuestamente Paul Jenkins era el que tenía que ir a hablar con Robert Reynolds. Ah, ya. Sí, ahorita recuerdo no me vagamente. acuerdo, no me acuerdo bien los detalles, ¿no? Pero vaya, o sea, pero pues fue bastante ingenioso a mi gusto, ¿no? Sí, ese tipo de cosas se ha perdido un poco últimamente, no sé. Antes como que esos detallitos raros, ¿no? Oscuros, así de que, bueno, ¿y por qué pasa esto? Y vamos a hacer esto para interactuar de algún modo con los fans de una manera positiva. Sí, claro. No tanto como se hace hoy en día, que es muy raro, muy extraño y muy impersonal. O sea, es mucho más impersonal hoy que antes, yo creo. Pero bueno, eso ya es otro tema. ¿Qué les parece si ahora, a reserva de que quisieran comentar algo más al respecto de las identidades secretas y, por ejemplo, el método que utilizaba Stan Lee, vamos a entrar ahora a las reglas no escritas para seleccionar los nombres de los superhéroes y los supervillanos de los cómics? Vamos a comentar la primera. Deben estar relacionados, obviamente los nombres, con la personalidad, poderes u origen del personaje. Aunque esto parezca obvio, antes no lo era tanto. Si recordamos a los héroes del pulp, que pues supongamos que el nombre Tarzán, pues por sí solo no te dice absolutamente nada. No es lo mismo que si se llamara Jungle Man, por decir algo, ¿no? Entonces Claro, a lo mejor ahí sí ya es un nombre de superhéroe, ¿no? Entiendes un poquito más. Los nombres de superhéroes cambiaron eso. ¿Qué opinión podrían tener ustedes al respecto de esta primera regla no escrita? Bueno, lo que pasa es que, pues ya pues que cómo decirlo. Digo, es un hecho, ¿no? Cuando menos a partir de la época en que salió Superman, era mucho más basado a el reflejar en el nombre ya lo que hacía el personaje, ¿no? No tanto el simplemente ser una persona, sino todo lo que representaba, ¿no? Entonces ya el que dentro del mismo nombre del personaje te diga Green Lantern, por ejemplo, y que te trajera una linterna que era de color verde y que, bueno, tenía todo un contexto esa linterna, pues ya te daba mucho más información del personaje que era más fácil que se te quedara posicionado para conocer estos personajes, ¿no? Fíjate que voy a hacer un comentario un poco menos positivo. Fíjense que el hecho de que ya en el nombre del superhéroe aparezca un indicio de su poder es quitarle un tanto de misterio a la lectura. Por ejemplo, si vas a leer un cómic por primera vez, ¿no? Obviamente ya no podemos hacer nada con Superman, Batman, todos los héroes actuales. Pero, por ejemplo, fíjense que yo tuve oportunidad de leer un poco de The Phantom. The Phantom. The Phantom. Y al final... yo trato de imaginarme ser ese niño que por primera vez vio el Phantom y qué poderes tenía, ¿no? O sea, era un atleta que se crió en esgrima, era una persona muy culta y todo, y usaba sus habilidades para proteger su hogar, ¿no? O por ejemplo, Flash Gordon, un héroe del espacio, ¿no? Un guerrero que peleaba contra el malévolo Ming. O sea, bueno, lo tenemos ubicado como que eso era, pero pues si te pones a ver fríamente, Flash Gordon es un nombre. De hecho, sí, claro, si te digo algo curioso, hay gente, bueno, yo me he llegado a topar con gente todavía hoy que piensan que Flash Gordon es Flash. Sí. O sea, Flash el superhéroe. Sí. O sea, que es Flash Gordon, es Flash. No, y aparte, fíjense, ustedes recordarán totalmente la serie de Defensores de la Tierra. Sí, claro, la caricatura de los 80. Que ahí cometieron un error garrafal, pero error garrafal horrible.
O sea, Bueno, en la traducción. Roldán. Lo que pasa es que yo recuerdo, mira, esto lo tengo un poco vago, pero creo que sí va por ahí. Lo de Roldán el Temerario fue porque aquí en México no quisieron ponerle Flash Gordon al personaje en las tiras cómicas de los periódicos. Muchos deben de saber que antes había unas cosas llamadas periódicos que aparte de noticias, donde toda la gente pues ahí veía sus noticias, y entonces esos periódicos pues todo el mundo veía eso, y había una sección de tiras cómicas, de comic strips, todos los domingos. Exactamente, todos los domingos, que ese formato, nacido obviamente pues en Europa y Estados Unidos, fue importado a México. Y obviamente pues las tiras cómicas las importaban también. Sí. Y al principio las de Flash Gordon, pues el nombre como que no les pareció y lo quisieron cambiar a Roldán el Temerario. Posteriormente, y te repito, eso es lo que yo tengo entendido, el periódico dejó de comprar esas tiras cómicas a no sé qué periódico en Estados Unidos, y alguien de aquí de México empezó a hacer las historias y le puso Roldán el Temerario y se quedó con eso, y ya eran historias originales. ¿Sí me explico? Sí, entonces es por ahí por donde, es una donde cuestión viene de eso. autor. Sí, es una cuestión de autor y aparte de popularidad, porque yo creo que han de haber dicho las personas que tradujeron la caricatura, y te repito, esto no me consta obviamente, pero han de haber dicho, no, pues él es Roldán el Temerario, así lo conocí yo toda mi vida, y bueno, le dijeron Roldán el Temerario. Sí, claro, y al final, obviamente, cuando eres niño, pues tú, obviamente dices, Roldán, pero cuando te das cuenta de que era Flash Gordon y los Defensores de la Tierra era un grupo de héroes creados de la época de los héroes de Pulp. De Pulp, sí, por claro. ejemplo, Mandrake el Mago, por ejemplo, una anécdota era de que mi mamá, estamos hablando de los años 50, 60, ella leía Mandrake el Mago y era una gran aficionada a Mandrake. Entonces es algo que a mí la verdad, ya el hecho de que te digan en el título del superhéroe Batman o Electric Man o Woodman, cosa que yo ahorita mencionaremos más adelante, ya le quita un cierto misterio. Obviamente no estoy en contra de eso, pero muchas veces preferiría que el nombre no dijera tanto de los poderes del héroe. No revelara tanto. Pero fíjate una cosa, digo, ya continuando un poquito con esto, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta también es que el nombre debe ser fácil de recordar y causar cierto impacto en el espectador. Por esa razón es ideal que no debería estar compuesto por más de 2 elementos. Claro. ¿No? Y por supuesto en su mayoría sí vemos que cuando mucho son 2 palabras para definir a una sola persona. Digo, salvo otros nombres que sí sacan, así como esta persona que salió en la película de Deadpool, que se llama sí. Megasonic Teenage Warhead, ¿no? Digo que al final, pues, es un personaje que pues sacaron por ponerle un nombre, ¿no? O sea, Sí, pero fíjate que casi o sea, eso sí es bueno que lo menciones, porque casi nadie, por ejemplo, que haya ido a ver la película y no sea un fan, o al menos no de los cómics, ¿no? Uh-huh. Y diga, no, pues sí, Deadpool, no, pues Cable, Domino, Juggernaut, uh-huh. Y oye, ¿y quién era Coloso? ¿Y quién era la chavita que sale? No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, o sea, sí, ahí es donde radica la importancia. Yo creo que ser considerado un fan de cómics, si yo la verdad el nombre de esta chava se me va. Sí, se te va, o sea, seas o no, pero me refiero a que a lo mejor en los cómics ya la habías visto, eso es a lo que me refiero. Uh-huh, sí. Y dices, pues sí me acuerdo, ¿no? Pero así nada más ves la película y te puedes llegar a acordar de, repito, Deadpool, Cable, lo que sea, pero de esa es más complicado. Sí. Y bueno, pues esa sería la segunda regla, que sean fáciles de recordar. La tercera es que los nombres no se deben repetir entre los personajes. Básicamente por cuestiones de identidad, pues por cuestiones de derechos de autor. Si ya lograste obtener un nombre, pues yo creo que lo más lógico es que debes protegerlo y evitar que sea copiado. Le va a quitar validez y pues también le va a quitar mucho peso a tu héroe o villano. Y efectivamente, porque debemos de recordar que esto es básicamente una marca. O sea, cada nombre de superhéroe es una marca que te va a definir pues un producto al final, ¿no? Y pues bueno, todo el que está dentro de la industria del cómic lo que te vende son productos, ¿no? Y cada personaje es un producto. Y yo creo que, a ver, ustedes me corregirán si no están de acuerdo. Creo que el caso más famoso de un problema entre nombres de personajes de diferentes compañías ha sido el nombre Capitán Marvel.
Sí, que próximamente se va a estrenar la película de Capitán Marvel. Las dos películas. Bueno, pero Sí. para los que no sepan, muchos han visto el tráiler de Shazam. Shazam, su nombre original era Capitán Marvel. Es más, él fue el primer Capitán Marvel que se creó. No les voy a mencionar mucho los detalles, pero tuvieron un problema de licencia porque Capitán Marvel, el Shazam, fue comprado por DC Comics. Entonces, en los 70s, en los 70s aproximadamente. Y luego para unas fechas, por esas fechas, Marvel saca un personaje también llamado Capitán Marvel. Entonces, pues obviamente, el problema era cómo Marvel, siendo Marvel, va a dejar que otro personaje de otra compañía se llame Capitán Marvel también. Entonces empezaron un problema legal que terminó ganando Marvel. Y por eso el Capitán Marvel, el primer Capitán Marvel, ahora se llama Shazam. La verdad creo que para mí ha sido el caso más fuerte con respecto a la cuestión de un nombre de ambas compañías. No sé qué opinan ustedes. Pues yo creo que sí. De hecho, creo que es el más conocido, el más sonado. Y pues ha sido el más longevo, el problema más longevo Sí, claro. que ha habido en general, ¿no? Y pues bueno, digo, no debes de olvidar que, pues bueno, el título Shazam, pues es prácticamente un acrónimo. Claro. Un acrónimo que cada letra, pues bueno, significa el nombre de un dios. de un Sí, dios claro. griego, O sea, ¿no? la O un palabra personaje exacto. mitológico. Sí. O sea, en sí, Shazam nunca fue el nombre. El Shazam originalmente era el nombre del hechicero. Sí, Que así le es. otorga a Billy Batson sus poderes. Y es más, voy a hacer un comentario que tal vez esté fuera de lugar del tema, pero la debilidad del capitán de Shazam era que dijera Shazam y perdía sus poderes. O sea, Ajá. ¿cómo es posible? Nunca he entendido eso. ¿Cómo es posible que ahora le llamen Shazam y él cada vez que diga su nombre pierde sus poderes y cualquier villano puede Fíjate que ahorita no sé cómo están manejando Sí, eso. lo están manejando más o menos así de la misma forma, en el nuevo formato de Shazam. Pues es meterte en un problema como autor, ¿no? Claro. Te limita mucho. Claro, si eres un buen escritor, vas a encontrar la manera de que eso esté a tu favor. Esperemos. Pero es más complicado, Y siento yo. esperemos, y ahorita la verdad es muy jocoso de que las películas de Capitán Marvel y Shazam vayan a salir más o menos ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. La verdad siempre sí ha sido una competencia muy fuerte entre estas dos compañías, pero bueno, es solamente una opinión que yo quería dar. Y sí, fíjate que tienes razón, porque recordemos que no nada más estos dos casos han utilizado el nombre de Capitán Marvel. Dentro de Marvel Comics estuvo primero Marvel, que fue de donde surgió todo el problema. Y luego hubo otra personaje que también se llamó Capitán Marvel, Mónica Rambeau, en los 80s y 70s. Y ya ahorita, Carol Danvers es Capitán Marvel. O sea, ellos mismos han ido cambiando dentro de Marvel quién se ha llamado Capitán Marvel. Y pues bueno, DC en algún momento inclusive utilizó Capitán Thunder. Si no mal recuerdo, en algún momento lo utilizó en los 70s para no utilizar ese nombre, el nombre de su más feroz competidor. Ha sido todo un show, pero definitivamente pues esta sería la tercera regla, ¿no? Que lo ideal sería que no se repitieran los nombres. Si ya existe uno, pues bueno, invéntate otro, que las combinaciones son casi infinitas. Y justamente es lo que vamos a hablar en el siguiente punto. Clasificación de los nombres. Hay varios tipos de nombres y pues bueno, como hemos dicho, siguiendo nuestra experiencia lectora, hemos dividido en 5 categorías qué tipos de nombres se pueden utilizar. Y vamos a empezar por el nivel más bajo, nivel 0, los nombres propios. Pues muchos de estos personajes que hoy en día utilizan sus nombres propios en algún momento llevaron un nombre código, ya sea un alter ego de cualquier tipo, pero simplemente los escritores, los editores, los creadores los dejaron y son más conocidos hoy en día por sus nombres propios. Este sería el primer nivel. ¿Qué ejemplos nos podrían dar? Bueno, te podría decir de Charles Xavier, que pues bueno, también es conocido como Profesor X, pero realmente tú lo ubicas como Charles Xavier, ¿no? Así es. O el mismo Luke Cage, Claro. que pues bueno, es Power Man, pero
pues él está posicionado como Luke Cage o Jessica Jones, que ahorita tiene su serie también, pero pues ella fue Jewel, si mal no me acuerdo, se llama su superhéroe, ¿no? O bueno, su nombre de superheroína, pero pues ahorita, sobre todo ahorita con, desde que la introdujo Bendis a la continuidad Marvel y que ahora está tan posicionada que la volvieron serie de Netflix, pues bueno, está posicionada con el nombre de Jessica Jones, ¿no? Y otros personajes, pero sobre todo creo que fíjate que valía la pena comentar sobre Hank Pym, que Hank Pym ha sido un personaje pues bastante versátil en cuanto a cantidad de identidades que ha tenido, ¿no? Ha tenido muchísimos nombres como superhéroes, ¿no? Giant Man, Ant-Man, Yellow Jacket, Goliath, en fin, ¿no? Sin embargo, hubo una época en la que de plano dijeron, ¿sabes qué? Mejor se va a llamar Hank Pym y punto, ¿no? Que fue sobre todo la época de John Byrne, si mal no recuerdo, ¿no? Y sí, vaya, de hecho yo, al personaje yo lo conocí más como Hank Pym y ya después empecé a conocer todos sus demás, alter egos, ¿no? Y pues bueno, personajes como Luthor, Sinestro, que Sinestro, aunque se escuche raro, pues es el nombre. Se llama Tal Sinestro, ¿no? Es su apellido, ¿no? Y fíjense, hay algo que me acabo de dar cuenta y quiero comentarlo con ustedes. Si se dan cuenta, los personajes que más usan sus nombres no son los héroes. Son los villanos. Ok. Dense cuenta. Por ejemplo, si tú llamas Lex Luthor, no tiene un nombre como un nombre de supervillano, no tiene una identidad secreta. Sinestro, el que tú dijiste, todo pensaría que es como un título siniestro, no, es Sinestro. Por ejemplo, Kraven, el cazador, o por ejemplo Doctor Otto Octavius, que podría ser llamado Doctor Pulpo, pero es así. Bueno, regresando un poco con lo de Kraven, Kraven pues sí lo usa como una especie de seudónimo, porque él es Kravinoff. O sea, él deforma su nombre, pero que está basado dentro de su mismo nombre, claro, ¿no? Doctor Doom, por ejemplo, todo el mundo pensaría que es Doom, pero su nombre es Victor Von Doom. Sí, es su apellido. Y lo más común y lo más raro es que, por ejemplo, los villanos son los que usan más los nombres propios porque pues, a cada rato que los atrapan los héroes, pues todo el mundo descubre sus identidades, ¿no? Sí, claro. Y es algo que me llama mucho la atención, que como dato curioso y como una parte importante del tema, actualmente ya las identidades secretas ya se están perdiendo, Déjenme decirles, o sea, ya no se está manejando tanto que un personaje tenga una identidad secreta. ¿Por qué? Porque en la actualidad sería, creo, muy difícil mantener una identidad secreta con tanta tecnología y tanta curiosidad de la gente por tantas cámaras por todos lados. Claro, ¿no? Y teléfonos y demás, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, si actualmente un Peter Parker quisiera ser un Spider-Man, pues yo creo que le costaría mucho trabajo. Tanto es que en las películas del universo cinematográfico lograron encontrar su identidad secreta a Tony Stark enseguidita, ¿no? Entonces, por ejemplo, su tía al final en la película, que creo que ya no será spoiler, la tía May descubre al final de la película su identidad secreta, su amigo descubre su identidad secreta, o sea, es algo que verdaderamente yo creo que alguien, a menos que sea una persona muy cautelosa y todo, muy capaz, es más, algo cómico, por ejemplo, muchas veces cuando eran las historias de Luisa Lane y Superman, ustedes recordarán la serie de Lewis y Clark, Las Nuevas Aventuras de Superman. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Bueno, había un capítulo en donde un viajero del tiempo viaja al pasado y encuentra a Luisa Lane y se burla de ella y le dice, ¿sabes qué? Tú estás catalogada como una de las peores reporteras de la historia, ¿no? Porque ¿cómo es posible que teniendo por todo el mundo ya en ese momento ya sabía la identidad de Superman, que era Clark Kent, ¿no? Entonces se burla de ella diciéndole, tenías a Superman frente de ti y nunca descubriste su identidad secreta y lo único que lo cambiaba eran sus lentes, y se burlaba de él. Decía, con lentes y sin lentes. Con lentes y Luisa Lane se queda, ¡oh! O sea, la identidad secreta yo creo que podía haber servido en una época un poco más, ¿cómo se le llama? Inocente. Me han puesto la palabra. Ya actualmente es muy difícil. Yo creo que ya, por eso muchos
héroes, muchos personajes actualmente se basan más en nombres propios que en un nombre inventado, un nombre de superhéroe, ¿no? Sí, por desgracia, aunque todavía existen. Yo creo que otros ejemplos ya los hemos mencionado, personajes como Thor, Hércules, el mismo Orión de los Nuevos Dioses, o Electra, Satana. Bueno, ellos utilizan sus nombres propios. Ese sería el nivel más bajo. Posteriormente viene lo que sería el más popular, yo creo, o al menos el de mayor cliché, que es nombres con el sufijo man, o woman, o boy, o girl. Esto fue, como ya mencionamos, lo que popularizó al género de superhéroes gracias a Superman, y los ejemplos, pues ahí sí sobran: Iron Man, Iceman, Hawkman, Wonder Man, Plastic Man, Machine Man, y pues por parte de las mujeres, Catwoman, Invisible Woman, ya mencionamos a Wonder Woman, inclusive hay una Superwoman, que es la parte mala de Tierra 3. Sí, de lo que sería Wonder Woman. Lo que sería la contra de Wonder Woman, Una mezcla ¿no? entre Luisa Lane y Wonder Woman. Y algo curioso también era pues el nombre de Invisible Woman. Invisible Woman no se empezó a usar sino hasta mucho tiempo después de que habían creado, desde que ya habían salido los Cuatro Fantásticos, porque antes le llamaban The Invisible Girl, ¿no? Sí. Y podemos mencionar otros personajes que a lo mejor son un poquito más más populares, ¿no? O inclusive en otros medios, ¿no? Pues, digo, no vayan a olvidar aquella serie de videojuegos popular de Nintendo y que posteriormente pasó a otras consolas, que fue Mega Man, ¿no? Claro, déjame decirte algo. Yo fui súper fan de la serie y yo me di cuenta que puedes inventar cualquier superpoder de cualquier cosa. Por ejemplo, en el Mega Man 1 estaba Cutman, que su poder era lanzar una tijera. Ajá. Iceman, Fireman, Ghostman. El nombre de Ghostman, la verdad, es como el hombre fuerte, ¿no? Ajá. Y luego a partir de los demás números, creo que ahorita ya hay Mega Man 11, que tuve oportunidad de jugarlo. ¿Sabías tú que hay un Aquaman en el universo de Mega Man? ¿Ah, sí? Sí, yo me quedé en Bubble Man. No, había un Aquaman. Pero lo más gracioso es de que hay otro robot que se llama Shademan, que es un vampiro. Entonces yo me quedo pensando, bueno, si lograron poner el nombre de Aquaman a un villano, ¿por qué no le ponieron a este robot tipo vampiro Batman? Pues no, sería bueno investigar eso. Pero sí, en efecto, Mega Man, bueno, inclusive el mismo Mega Man se llama Rockman realmente. Rockman, Rollman, Blues, bueno, pero fíjense que aquí hay una cuestión interesante, y perdón que lo diga como un dato. Los nombres de los personajes de Mega Man, sobre todo de los primeros modelos, tienen que ver con el nombre de géneros musicales. Ajá. Por ejemplo, es Rock, que es Mega Man. Ajá. Roll, que es su hermana. Y Blues, que es su Protoman. Ajá. Que es el Blues. Y está el otro, por ejemplo, hay otro villano que se llama Bass. Ajá, que es un bajo. Un bajo. Y Treble, ¿no? Y Treble, exactamente. Y es más, ¿sabían ustedes que el nombre de Mega Man, el nombre original iba a ser Rainbow Man? Ah, ¿no? ¿Sabían que el nombre original de Mega Man antes iba a ser Rainbow Man porque al momento de cambiar sus poderes cambia el color. Cambia el color, pero decidieron, Capcom Estados Unidos dijo, no, pues esto no nos funciona, ¿no? Se va a ver muy Rainbow Man, así como que no muy masculino, como lo que pasó con Stan Lee y David Banner, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Necesitamos un nombre fuerte, algo que sea fabuloso. Ya está, Mega Man. Entonces, en Japón, Mega Man sigue usando su nombre real, Rockman. Ajá. Hombre rockero, si lo quieres, hombre del rock. Ajá. Si lo quieres manejar así. Y es algo que pocas personas conocen de este personaje. Y allí se ve claro el uso del sufijo man. Sí, muy, muy marcado. Pues pasemos, si quieren, al nivel 3, que este nivel pues ya es un poquito más elaborado. Y se trata de nombres de animales, objetos y o adjetivos que se le puede dar a cualquier cosa. Obviamente aquí es posible que haya combinaciones de dos elementos. Cosas sencillas que podemos mencionar son The Wasp, Flash, Medusa, The Thing, ¿qué les gusta? Wolverine, Nova,
Lobo, Raven, Angel, Punisher, Vulture. Hay de todo y para todos en esta categoría. Sin embargo, las combinaciones se puede hacer con cualquiera de estos elementos, como dije, animales, objetos o adjetivos. Combinaciones, pues, ¿qué se nos puede ocurrir? Recordemos al famoso Space Ghost. O Night Owl. También Night Owl, Martian Manhunter, Snake Eyes, Storm Shadow, el Winter Soldier tan famoso, sí, claro. o inclusive Human Torch, que También. ese pues no entra tanto en la categoría de man, obviamente, no es Torchman, pero Sí, claro. todas estas combinaciones se pueden dar. También hay que mencionar una combinación que es muy importante que va con el punto 2 al punto 3. Spider-Man. Ahí, por ejemplo, está manejando el nombre de un animal y el sufijo man. Sí, definitivamente, claro. Ya para identificar cuáles son sus poderes. Y fíjense que las siguientes 2 categorías están un poco, digámosle, muy posicionadas, y hay mucha gente que como que no ha notado esa conexión tan rara. Nombres con colores. Esa sería la siguiente categoría, el nivel 4. ¿Cuáles son los nombres con colores? Bueno, pues ejemplos sobran. Cualquier adjetivo, nombre de animal u objeto que va acompañado exclusivamente de un color al principio. Green Lantern es el más popular. Por supuesto. Green Lantern es lo más popular, seguido de Green Arrow, que ahorita le quitaron eso en la serie de Arrow, por alguna razón. Yo creo que... fíjate que eso se lo quitaron al principio, pero ya por ahí de la tercera temporada como que ya abrazaron mucho más lo que es la cuestión superheroica y más apegado a los cómics, y ya se empezó a llamar Green Arrow. Ah, caray. Bueno, es que como no sigo esa serie, pero al principio pues nada más fue Arrow. Sí, de hecho eso se lo deben gracias a la serie de Flash. Ajá. Porque cuando empezó Arrow te lo trataron de poner como una serie así como que muy sombría, muy a la Batman, pero en color verde. Que pues bueno, básicamente ese era el personaje, así era, ¿no? Pero te lo querían también hacer como que un poquito más apegado a cosas un poco más reales y no ser tan fantasioso, ¿no? Sin embargo, gracias a que salió la serie de Flash, y la serie de Flash es todo menos sombría. Sí, al contrario, es colorido, superheroico, y esa explotación de los poderes del mismo personaje y sobre todo que es un universo compartido, vaya, es una misma continuidad entre las mismas series, permiten que sea que ese tipo esas cuestiones de asuntos fantásticos se permea a todas las demás series que pues, posteriormente empezaron a salir, ¿no? Entonces ya permitieron que Arrow ya dejara de ser así como que el Arrow así todo oscuro y violento, y ya se volvió Green Arrow. Pues fíjate que a diferencia de lo que cualquiera podría pensar, el green no es el color más popular. Vamos a mencionar otros nada más como información. Recordemos a Red Robin, Red Tornado, sí, claro. Blue Devil, Blue Beetle, Red Hood, así es. El mismo, inclusive aquí mismo lo tenemos en México con nuestro Blue Demon. Sí, por supuesto. Claro. Y muchos otros. Pero el más popular, y esto también vamos a platicarlo más adelante, es el color negro. ¿Qué tenemos? Tenemos a Black Canary, Black Widow, Black Panther, Black Cat, Black Lightning, Black Manta, Black Racer, Black Bolt. Tenemos... un montón. Yo creo que el Black es el más popular. Y fíjate que sobre todo yo creo que fue popularizado sobre la época de los 70s, ¿no? Cuando fue aquella Black Exploitation, intentaron así como que empezar a meter a esos personajes usando mucho sí, claro. este color, ¿no? Este color dentro del nombre, ¿no? Yo creo que para fortalecer que pertenecían a la raza negra. Pues de algunos sí, no, la mayoría de ellos yo estoy seguro que no necesariamente para todos, ¿no? Sí, no para todos. Hay muchos que sí, pero bueno, pues el caso se dio y yo creo que es de los más populares. Sí. No, aparte, también hay una cosa muy interesante. Actualmente, por cuestiones de cuestiones morales, ahora el color negro, black, ya no lo están usando tanto. Es más, como lo que van a hacer con Black Canary. Sí, eso es una estupidez. Totalmente, que ahora se van a llamar Canary.
Sí, es Sí, ¿no? el rumor dice que la Creo que sí he película, escuchado eso. la película que viene ahorita de Harley Quinn, que va a tener como coestrellas Lo de a las aves de presa. la de Birds of Prey, Ajá. no sé, y creo que tiene un título como de 10 renglones. Ajá, algo ahí, así, ¿no? Harley Sí. Quinn y la no sé qué cosa. Sí. Pero parece ser que la actriz, ya lo habíamos mencionado esto en un podcast anterior, que la actriz que agarraron para ser Canario Negro, pues es de raza negra. Ujú. Entonces, para empezar, la personaje no es de raza negra, pero bueno, Sí. ya lo van a hacer. Y dices, bueno, ok, está bien. Pero le van a quitar el black, le van a quitar el prefijo black y solamente le van a poner Canary. Bueno, es que lo demás va a ser visual. Sí, o sea, pero esa es una estupidez. Bueno, entonces a T'Challa le hubieran puesto Panther nada más, ¿no? Es correcto. Bueno, eso es Sí. estúpido, es estúpido. Todo lo relacionado con los movimientos SJW es una Sí. total estupidez Sí, güey. y no promueve absolutamente ningún ámbito positivo para ningún medio, siento yo. Sí, la verdad es esa. Pero bueno, pues esa es parte de la entrada de nombres con colores. Y vamos a ir al último nivel. Este último nivel, fíjense que es uno que a mí me agrada mucho. Yo creo que a ustedes también. Es entre curioso, agradable, hasta cierto punto un poquito flamboyant, ¿no? Como le dicen por ahí. Es el uso de los títulos. Y pues bueno, por esto es que el título del podcast fue Nombres y Títulos de Superhéroes. ¿A qué nos referimos con títulos? Bueno, Doctor, Mister, Professor, Miss, Captain, Major, Master, Knight. Tenemos una cantidad aquí inmensa. Y pues bueno, ejemplos sobran. No sé si ustedes quisieran compartir algunos de los ejemplos que se acuerden. Bueno, primero que nada hay que mencionar que estos títulos son títulos de mucho respeto. Son títulos vamos a hablar dentro de la comunidad de superhéroes, que es algo que le brinda un honor al personaje. Por ejemplo, el Dr. Reed Richards, Ajá. que en teoría es de las mentes más grandes del universo Marvel, ¿no? Dr. Octavius, que fuera de su carrera criminal, Octavius es considerado el más grande especialista en... Cuando menos por él, sí. No, por Reed Richards, por el propio Reed Richards, es considerado como el mejor espectro en radiación en la Tierra. ¿Se acuerdan ese número de John Byrne donde supuestamente... donde le pide ayuda, ¿no? Donde Sí, le claro. pide ayuda, porque ya... Claro. Entonces, para mí es uno de los títulos más importantes. Porque... Digo, yo a lo que voy es que, si recuerdas, es que el mismo Otto Octavius ha sido muy insistente en que pues tiene un ego muy grande, ¿no? El hecho es que él siempre se ha dicho que él es un genio, o sea egocéntricamente hablando, él es un genio. Bueno, Doom también dice lo mismo. Pero Doom sí lo demuestra Es un más, gran ¿no? genio. Es un gran Fíjate genio, ¿no? Sí. que yo creo que todos estos títulos básicamente se tomaron por, como bien dijo Peri, por el respeto, ¿no? Muchos de ellos, recordemos que en la antigüedad, pues sobre todo el que alguien llevara un doctor antes sí, claro. de su nombre, pues bueno, infundía muchísimo respeto. Y pues es un título que, como está grabado ya en el colectivo que infunde respeto, pues por eso se popularizó. El Mister es otro. Sí, claro. O sea, decirle Mister a alguien, pues es lo que va antes de. Y si evitamos el nombre propio y le damos un nombre de superhéroe, como por ejemplo Mr. Fantastic, o inclusive Mr. Increíble, que es el que está muy popular ahorita gracias a la película, u otros, ya te dan la idea de un momento de importancia. Hay muchos ejemplos. Major, por ejemplo, lo de Major también tenemos Major Glory, Major Victory, Captains, pues obviamente Captain America, Captain Marvel, Captain Boomerang. Lo que pasa es que cuando hablas con alguien a través de su título o el decirle señor, también siempre es como si existiera una pequeña barrera imaginaria, ¿no? El de que pues a lo mejor no tengas esa familiaridad como para poder comunicarte con esta persona, ¿no? O sea, siempre debes de tener cierto protocolo, ¿no? Antes de comunicarte con esta persona, ¿no? Claro. Indica, infunde respeto, y ahorita vamos a platicar específicamente de eso ya para cerrar el podcast del día de hoy. En la parte
final, ¿cuál sería la popularidad en el uso de estos nombres y títulos? ¿Por qué o cuáles son los más usados? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de explicar ahorita para cerrar el día de hoy. Y básicamente la razón por la cual son los más usados. De las clasificaciones anteriores, obviamente, pues el sufijo man es de los más populares. Sin embargo, y de nuevo utilizando nuestra experiencia lectora, es seguido muy de cerca, hemos notado que es seguido muy de cerca por los colores, o sea, nombres con colores, y los títulos que acabamos de mencionar como último nivel en cuanto a la selección o clasificación de los nombres de superhéroes. Vamos a platicar acerca de, como dije, cuáles son los más populares y por qué. ¿Qué les parece si empezamos con los colores? Como hemos visto, a reserva de que ustedes quieran dar otros ejemplos, hay 3 colores que son los más populares. Y curiosamente, uno pensaría que no son colores tan, digámosle, llamativos de inicio. Uno sí, pero los otros 2 como que no tanto. Estamos hablando de black, estamos hablando de green y estamos hablando de blue. En el caso de black es entendible, porque el color negro siempre ha infundido seriedad y respeto. Hasta ahí yo puedo llegarlo a entender. Sí. Y aparte, pues muchos de los nombres son, por ejemplo, vienen de un animal. Por ejemplo, Black Widow, que así se llama ese animal, sí, claro. O el Black Panther, ¿no? Que también podemos decir que así se llama. Pero en el caso del green y del blue, ¿ustedes por qué creen que sea este fenómeno? Porque pues, son los que más existen. Bueno, mira, el green, pues, obviamente tenemos que darle gracias al personaje de Green Lantern, que creo yo que es un color muy llamativo, es un color muy, muy fuerte, y aparte como lo han manejado, pues es dentro del cómic es el color de la voluntad, ¿no? Uh-huh. Entonces ya a partir de ahí, a partir del green, se ha podido manejar la gama de los demás colores, por lo menos enfocándonos en el universo de Linterna Verde, ¿no? Uh-huh. Primero era el green, luego los Sinestro Corp, que fíjense, lo más raro es de que no utilizan el término de Yellow Lanterns. Sí, no. Es que, ¿sabes por qué? Yo creo porque, es una opinión muy personal. Yo creo que debe de ser porque Yellow en Estados Unidos es muy... se le dice mucho a los cobardes. Sí. Entonces, yo creo que si utilizabas Yellow Lanterns, que sí lo utilizan de vez en cuando, pero si ya lo posicionas o lo tratas de posicionar como tu nombre oficial, uh-huh. Yo creo que se tomaría más como el hecho de los linternas cobardes en lugar de decir los linternas que infunden el miedo. Sí, digo, yo creo. De hecho, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Pero es como si me dices los Blue Lantern. Cuando alguien está blue, pues es alguien que está deprimido, ¿no? Y sin embargo, lo que ellos tratan de promover es la esperanza. Más que otra cosa, ¿no? También mucho tiene que ver con lo que nos platicaba nuestro amigo Omar en aquel programa de los trajes de superhéroes, era que pues mucho tiene que ver también con la psicología del color, ¿no? Claro. El verde, o sea, el green, pues también tiene que ver con lo que es la vida, ¿no? Las cuestiones ecológicas, y hoy día, pues si quieres hacer que alguien te voltee a ver y que probablemente debas de ponerle el sufijo green antes de ponerle otra cosa, pues, como green tea o Greenpeace, o Greenpeace, ¿no? Cosas uh-huh. que denoten esa conciencia con lo natural, ¿no? Que den esa simulación de vida, ¿no? Y por el otro lado, pues el blue, pues efectivamente también el blue no solamente es la depresión, ¿no? Sino que también es pues paz, es tranquilidad, ¿no? Si tú coloreas un lugar con puntos azules, a lo mejor vas a empezar el mismo color te va a hacer pensar que pues, está todo tranquilo, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, pues bueno, muchas cosas tienen que ver con eso, ¿no? Y ahora, únicamente estamos hablando específicamente de los linternas, ¿no? Pero si me dices un Blue Devil, pues Blue Devil realmente no le encuentro otro sentido más que pues es un demonio de color azul. Sí, no, yo creo que eso ya es básicamente cuestión de diseño. Pues tenemos también a Blue Falcon, Blue Beetle, que yo creo que es el más popular de los azules. Uh-huh. Y definitivamente son bastante usados.
Blue Demon, Blue Falcon, Blue Beetle. Blue Marvel. Blue Marvel, Blue sí, Marvel cierto, también también, sí, hay un Blue Marvel que es muy reciente. Todos estos colores, pues fíjate que cualquiera pensaría que además del black, el red debería ser, que sí los hay muchos, Sí, Red hay Tornado, bastante. Red Arrow, Red Robin, pero y no tantos. recientemente los Red Lantern también, Ajá, ¿no? sí, también. Bueno, solamente que quisiéramos meter ahí a la Scarlet Witch también, pero no tanto. Crimson Bueno, Dynamo. también, que pues bueno, pero al final son variaciones del color rojo. Son ¿no? variaciones Sí, de ¿no? tonalidad, así es. Y bueno, eso referente a cuáles son los colores más populares, definitivamente el negro es el más. Definitivamente el negro se lleva de calle todo. Ejemplos sobran, ¿no? Ya hemos mencionado, por ejemplo, a Black Manta, que ahorita se va a popularizar mucho con la película de Aquaman, de claro. Aquaman. Que por cierto ya vi la figura que salió de Multiverse y pues no está nada mal, ¿eh? No, es que fíjate que Black Manta tiene un diseño muy atractivo y, Sí. es de mis villanos DC, es de los que más me llaman la atención, es uno de mis favoritos. Sí. Curiosamente, es de los pocos villanos viejos, clásicos, podríamos llamarle, que es afroamericano. Es correcto. Es raro, no es algo tan común como podríamos pensarlo, y es un muy, muy buen villano. Muy buen villano. Hay demasiados ejemplos para utilizar el prefijo black. Y vamos ahora con la otra parte, el uso en los nombres y títulos. Los títulos más populares, como mencionamos, los títulos que llevas antes de tu nombre o antes de tu nombre en código, pues 3 son los que se llevan de calle total y completamente la popularidad. El primero, Doctor, Captain y Mister. Esos 3 son los más usados por los superhéroes de los cómics. Y yo tengo mis teorías acerca de por qué. Pero no sé ustedes qué opinan al respecto, si tienen también sus teorías o algún comentario que quisieran dar. Bueno, yo recuerdo que cuando mencionábamos Doctor, pues Doctor era pues más que alguien dedicado a la medicina, pues era un científico, ¿no? Y hubo una época en que las cuestiones científicas eran muy muy apegadas al tratar de hacer daño a los que son menos inteligentes, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí puede ir esa parte, ¿no? El Captain, pues bueno, Captain tiene que ser alguien que pues está al mando de un regimiento o de un equipo, que es el líder de campo, ¿no? Entonces, pues sí, vaya, si tú me pones un Captain Britain, Captain America, pues lo primero que pienso es el liderazgo, ¿no? Pero el liderazgo en campo, por supuesto, ¿no? Y un Mr., pues bueno, Mr. Incredible, Mr. Fantastic, yo creo que es más que nada por ponerle un señor, ¿no? Es como cuando les decían, ¿no? Pues o aquí en México tenemos mucho el don señor, como por decir un nombre, pero pues si no vas a decir un nombre, pues así como que pones 2 títulos de respeto, por así decirlo, ¿no? Pero ahí la verdad es que no se me ocurren mucho. Sin embargo, hay otros pues títulos o profesiones que no se usan, ¿no? Como por ejemplo, o que se usan menos, ¿no? Profesor hay muy pocos que se usan aquí, ¿no? O bueno, ya ni decirte chef, ¿no? O sea, que vaya, que un cocinero, pues ¿a quién le daría miedo un cocinero, ¿no? Sí, tienes toda la razón. ¿No? Fíjate que se me ocurre también, bueno, es que esa sonaría rara, engineer también. Ajá, o sea, sí. suena como que extraño. Professors que me vengan a la mente, solo 2, Professor Zoom y Professor X. Ajá. Hay más, ¿no? Hay más. De hecho, en la serie, hay una serie que se llama Venture Brothers, que si no la han visto, véanla, lo recomiendo mucho. Hay una parodia de Reed Richards que se llama Professor Impossible, si no mal recuerdo. Y bueno, pues obviamente es un juego de palabras. Yo creo que, como bien dijiste, Tito, Captain sí te da a entender de una persona que liderea y que está al mismo tiempo combatiendo. Por eso es que se le infunde demasiado respeto. Sí, claro. O sea, porque recordemos, estas 3 que son las populares, es precisamente por eso, porque te dan respeto. En el momento en el que tú dices esas palabras, ya dices, ah, caray, bueno, esto debe de ser alguien importante que enfatiza su nombre. Y miren, eso ya es una opinión muy personal con respecto a los títulos, porque estos 3 son los más populares, porque son títulos que creo que un ser humano común y corriente puede llegar a obtener. Ah, muy buena observación. Observen esto, por ejemplo, Doctor Paco.
Capitán Tito. ¡Aso! Mr. Perry, por decirlo. Qué bonito suena. Mr. Perry. Pero, o sea, suena gracioso, pero fíjense. No, pero es que le da, o sea, le da respeto. O sea, es ridículo claro. porque estamos por el nombre que tenemos, quizás, ¿no? O sea, que no es un nombre como América o Manhattan, ¿no? Como Doctor Manhattan o Doom o Strange. O Capitán Escribano. Capitán Escribano también puede ser. Pero es eso básicamente, que infunden respeto. Digo, ya el segundo nombre pues, es una tontería. Pero, por ejemplo, fíjate que hay un... sobre todo el último. Sobre todo el último. Pero fíjate que también hay un monito que se llama Captain Underpants, que lo he visto por ahí, que es como que para libros de niños, ¿no? Sí, hay una serie en Netflix. Sí, y creo que era... Lo que pasa es que creo que era una historieta muy al estilo de como era el de Garfield. Le hicieron una película animada hace... Yo creo que tendrá un par de años, y la volvieron también una caricatura de Netflix. Pero bueno, el punto al que yo quería llegar llama tanto la atención porque son títulos que una persona puede obtener. Por ejemplo, todo el mundo sabe, ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial, uno de los cómics más populares que leían los soldados era Capitán América. Uh-huh. Y el Capitán América para muchos fue el epítome del soldado, ¿no? Del guerrero americano, ¿no? Entonces... Voluntario, que nunca se rinde, se sacrifica. Exactamente. Pero era un título que muchos podían lograr. Por ejemplo, si uno se llamaba Capitán Phillips, perdón, como el nombre de la película, ¿no? Uh-huh. Pero yo podía llegar a ser un capitán como mi héroe, el Capitán América, ¿no? Sí. O sea, claro. Eran las muestras de virtud, era algo que yo podía llegar a obtener. Por ejemplo, estábamos hablando del título Doctor Strange, Doctor Doom, héroes o villanos no importa, lo importante es la fuerza que imponen, el conocimiento que imponen. Por ejemplo, Doctor Strange era un gran médico, era un gran doctor, es una persona que trata de salvar a las personas, tanto en forma física como en forma espiritual, ¿no? Y una persona que le haya gustado mucho este personaje, bueno, dices, yo también puedo llegar a ser un doctor como él. Es una cuestión muy personal. Uh-huh. Mister, por ejemplo. Mire, fíjense lo más gracioso. Lo más gracioso es que, por ejemplo, aquí en México, profesor. Si hace unos 30, 40 años la visión del profesor fuera... ¿La de hoy? Creo que todavía dentro de este rama de doctor, capitán, mister, para nosotros estaría el grado de profesor, como uno de los títulos profesor X. Uh-huh. ¿Sí me explico? Tiene mucho que ver con la psicología del individuo, ¿no? De la forma en cómo uno se percibe a sí mismo y cuál es la forma en donde él quiere llegar a ser, ¿no? Por ejemplo, el señor, por ejemplo, yo me acuerdo que había un señor que a mí que era una persona muy propia, ¿no? Uh-huh. Y le decían señor, y es más, yo hasta la fecha es algo que yo he notado que se pierde mucho. A ver, tal vez no me esté saliendo un poco del tema, pero está muy relacionado con esto de los títulos. Ahora los hijos, los jóvenes, llaman a sus padres por sus nombres. Uh-huh. Ya no es papá, ya no es mamá. Por ejemplo, ya se va perdiendo ese tipo de títulos. Jerarquías, exactamente. Uh-huh. Entonces yo creo que por eso... la nostalgia influye un poco, ¿no? Porque el doctor, capitán, mister, es más, hasta títulos, aunque Tito lo dijo de broma, por ejemplo, chef o jefe, como el de Doom Patrol, el de Chief. Sí. Son títulos que la gente quisiera tener. Ya simplemente, yo no puedo llegar a ser un Capitán América. Uh-huh. ¿Me explico? No puedo llegar a serlo, o no puedo llegar a ser un Doctor Strange o un Doctor Doom, ¿no? Pero puedo llegar a ser un Doctor Perry. Ajá. Puedo llegar a ser un Capitán Perry. Claro. Señor Perry. Uh-huh. Vayámonos. Entonces, sí, ya de perdido. Cuando menos. Ya por lo menos, ¿no? O sea, o Don Perry, imagínate. O Don Perry, imagínate. Bueno, dentro de algunos años y todavía
Posiblemente todos lleguemos a eso. Pero también, yo creo que eso también es un punto muy importante por el cual esos títulos son los más fuertes. El respeto y la jerarquía, porque recordemos que eso es algo intrínseco en el ser humano, aunque, como bien dices, puede ser que ahorita estemos atravesando por un momento donde las jerarquías quieren hacerte ver que ya no importan tanto. Es naturaleza humana, sí, y básicamente en un momento esto se va a acabar y van a decir, oye, pues no, es que la verdad así no funciona esto, y vamos a tratar de regresar al status quo normal del individuo, que pues desgraciada o afortunadamente nos basamos en jerarquías y en respeto, y pues en eso es en lo que se basan todos estos nombres y títulos de superhéroes, el cual pues fue el tema de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado, que no se hayan aburrido. Traten de darnos por ahí su retroalimentación si les es posible. Créannos que nos es muy valiosa y leemos absolutamente todos sus comentarios. Pero por el momento esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Peri. Yo fui Tito. Así como su amigo Paco. Y nos veremos por aquí en la siguiente emisión de Comics Men, el podcast del multiverso. Y con esto llegamos al final de la presente emisión de Comics Men, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Comics Men Podcast. Síganos por Twitter en @ComicsMenPodcast. Pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en formato portátil en las plataformas iVoox y iTunes. Si el contenido es de su agrado, por favor compártanlo y recuerden, nos vemos en el siguiente universo.